Génesis capítulo 4, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay que recibe él la maldición, ¿no? Pero ya sabemos que la maldición no es mala, la maldición es buena, porque esa maldición significa, no sé si se acuerdan de los gabaonitas, que ellos también recibieron una maldición. Pero ¿cuál fue la maldición de los gabaonitas? Que iban a servir en el pueblo de Israel. Entonces la maldición para ellos fue realmente una bendición. En este caso también la gente piensa la palabra maldición algo terrible. Hola Adriana. Hola Jason. La gente piensa de maldición algo terrible, ¿no? Pero no es así. Mirando la Biblia. Leónidas, creo que me escribiste al WhatsApp. Yo te contesté, pero veo que no te ha entrado, parece solo un chulito. Bueno, entonces aquí este versículo que acabamos de leer, el versículo 11, habla de maldito tú. Dice, ¿no? Maldito tú. La gente, ¿cómo piensa? Aquí dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces parece que maldito fuera algo terrible. Pero no, eso es lo que le pasó a toda la humanidad. Dios, ¿por qué permitió que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal? La otra vez hablamos sobre Dios permitió que Caín matara a Abel, porque Dios sabía que lo iba a matar, pero Dios no hizo nada para evitar que lo mataran. El común de las personas piensan que la finalidad de Dios es que no hagamos ese tipo de cosas, ¿sí? Que no hagamos eso. Por eso el común de las personas piensa que Dios quiere que cumplamos los mandamientos. Pero al contrario, sé que suena raro, pero sí, así es, al contrario. Dios quiere que el hombre, ¿por qué nos dio la ley? Dice la palabra que la ley es para que tengamos conocimiento del pecado. Esa es la finalidad de la ley. Entonces Dios nos dio la ley para que tengamos conocimiento del pecado. Entonces, cuando Dios le dijo, maldito tú de la tierra, ¿Dios qué le dijo al ser humano? Dios le dijo a través de Adán, ¿qué nos dijo a nosotros? Dijo, maldita la tierra por tu causa. O sea, esa maldición que recibió Caín no era nueva, era la misma maldición que había recibido toda la humanidad. A través de Adán nosotros todos recibimos la maldición. Y lo que está representándose con Caín es exactamente lo mismo. Es la maldición que recibió todo el mundo. Sé que para algunos de pronto es raro. Entonces, la maldición que Dios dio a toda la humanidad fue por lo que está escrito en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya saben, me han escuchado decir eso muchas veces. O Romanos 5:12, también, que dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Increíble, ¿no? Mejoró, pero estoy usando los datos del celular, estoy usando datos, no el Wi-Fi. Bueno, listo, entonces dejémoslo así. Quién sabe, tan raro, no puedo entender eso. Bueno, entonces, Dios, esa fue la maldición que dio. Las personas que piensan de pronto de lo que pasó con Abel y Caín, piensan, pues Dios, ¿por qué lo permitió? También lo que pasó con Adán y Eva. Dios sabía que Eva iba a tomar de ese fruto y le iba a dar a su esposo, el cual iba a comer así como ella. ¿Dios a quién hizo responsable? A Adán. No a Eva, a Adán. Porque a Adán Dios lo puso para que labrara la tierra. O sea, Adán tenía que conectar su corazón con el corazón de Dios. Teniendo su corazón conectado con el corazón de Dios, transmitir ese corazón a Eva. Por eso Dios al que hizo responsable fue a Adán. Por eso también dice el versículo 6 de Génesis 3, Eva tomó y comió de su fruto y dio a Adán, el cual comió así como ella. Entonces, esa expresión, el cual comió así como ella. Entonces, ¿Dios a quién hizo responsable? A Adán. Entonces, ¿por qué Dios, si Dios sabía que Eva iba a comer, Dios podía atajarla, decirle, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿qué estás haciendo? Yo te dije que no comieras, pero no, la finalidad de Dios no es que seamos buenas personas. Esa no es la finalidad de Dios. Es más, por eso dice la Biblia que solo Dios es bueno.
¿Dios de qué nos hizo? Del polvo de la tierra. Dios sabía que tarde o temprano, sea por este árbol de la ciencia del bien y del mal o por otra cosa, Satanás nos iba a engañar. Porque el papel de Satanás es engañarnos. Él tiene esa autoridad. Dice en Apocalipsis, esta serpiente, que podemos ver aquí en Génesis, dice la serpiente antigua, la cual engaña al mundo entero, que se llama Diablo y Satanás. Aquí en Génesis 3 vemos serpiente. En Apocalipsis ya dice claramente quién es. Esa serpiente antigua es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Eso es Apocalipsis 12:9. Si lo quieren anotar, después lo pueden buscar. Entonces, Satanás tiene esa característica. Satanás tiene la característica de que él es engañador. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces sabemos quién es Satanás, ¿sí? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, Satanás es lo contrario. La vida, ¿qué es lo contrario a la vida? La muerte, ¿sí? Satanás es la muerte. Y Satanás nos transmitió el corazón de él. ¿Cuál es la muerte espiritual? ¿Cuál fue el pecado? El origen del pecado es Satanás. Hay personas que piensan que el origen del pecado es Adán. No. El origen del pecado es Satanás. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahorita que lo vamos a mirar más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, vamos a mirarlo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, el versículo, vamos a leer desde el 15. Del 15 en adelante, vamos a leer del 15 en adelante. Dice, bueno, leamos desde el 14, que es muy bonito lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagino que más de uno de ustedes está con la misma lucha, que las cosas que ven que salen de ustedes no es lo que ustedes desearían hacer. Pero aquí el apóstol Pablo lo está diciendo, tranquilo, no eran solo ustedes. Satanás engaña desde las bases, a los apóstoles los engañaba. Entonces aquí, ¿qué dice? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya habíamos visto. El apóstol Pablo dice, ¿soy yo el que hace aquello? No, el pecado que mora en mí. ¿Qué nos lleva a vivir en la carne? A vivir para los deseos de la carne, para lo que nos gusta. No sé si al apóstol Pablo le gustaba la comida. Él dice que lo que más le dolía era la codicia. Porque si la ley no dijera no codiciarás, él no sabría. Para él no tendría ningún problema el codiciar. Pero como la ley dice no codiciarás, para él viene a ser un gran problema la codicia. Entonces, ahorita leímos hasta el versículo 17. Vamos a seguir. Dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Por eso el único bueno es Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no mora en mí. ¿En quién? En mí no mora el bien. Curioso, el apóstol Pablo fue el que escribió Gálatas, el que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero mire lo que está diciendo acá. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí hemos leído el versículo 18. Vamos a seguir leyendo. El querer el bien está en nosotros. Nosotros queremos hacer el bien, pero ¿podemos? No. Por eso dice que la ley es buena, porque la ley nos está mostrando constantemente lo que nosotros somos, malos. Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo decir, el único bueno es Dios. No hay nadie más bueno, el único bueno es Dios. Pero ya que el único bueno es Dios, por eso dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él habla de qué, dice de su carne. Jesús, ¿cómo hizo la diferenciación? O la pezuña hendida. La pezuña hendida representa dos cosas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Voy a hacer una pregunta. Si pelea
un león y un león y un cocodrilo. Si pelea un león y un cocodrilo, ¿quién gana? ¿Quién vence? Te estoy haciendo la pregunta. Si pelea un león y un cocodrilo, ¿quién gana? Otra vez la señal está mal, pam. Porque si es que me pasé a datos móviles y sigue habiendo. O sea, ya no es problema de la transmisión o del celular. Bueno, de pronto sea del dispositivo. Yo estoy haciendo cosas para formatear los celulares, porque sí lo he visto lento al celular en general, pero no creo que sea el problema de internet. León, dice Lina Patricia. Si pelea un león y un cocodrilo, ¿quién gana? Gana el cocodrilo. Ahora, Jason dice que gana el cocodrilo. Lina Patricia dice que gana el león. ¿Qué dice? Ah, Adriana dice que gana el cocodrilo. Tan bonito el dibujito que mandó. Mandó un cocodrilo. Entonces, bueno, gana el cocodrilo. ¿Por qué? Bueno, Lina Patricia. Primero le pregunto a Lina Patricia. Ah, y Brothers dice que el león también. Exacto. Exacto, Violeta se adelantó más, Violeta llegó más adelante, dependiendo del terreno. Si están luchando en el agua, imagínense que un león está pasando un río. Si el león está pasando el río, el león tiene que dejar su cabeza por fuera, bueno, por lo menos su nariz. No sé si ustedes han visto en la National Geographic un león tratando de pasar un río. Parece un perrito, indefenso. Entonces, ¿puede pelear un león estando en el río? No puede, porque él necesita el oxígeno y no puede entrarle agua por la nariz. Entonces, si pelean en el agua, lo que dijo Violeta es la clave. Violeta dijo, depende del terreno. Si están peleando en el agua, si el león va cruzando el río y el cocodrilo lo agarra por debajo, no sé si sepan lo que hace un cocodrilo cuando agarra. Cuando el cocodrilo agarra una pierna, el cocodrilo tiene mucha fuerza y pesa mucho. El cocodrilo empieza a girar. Una vez que prensa, él empieza a girar su cuerpo. En otras palabras, él arranca la pierna desde la coyuntura. Él rompe, gira, gira, gira y rompe así, así desmimbra. Así quita los miembros, las piernas, así. Entonces, si el cocodrilo debajo del agua le agarra una pierna al león, el león no puede meter la cabeza a pelear con el cocodrilo. El león no puede hacer eso. El león tiene que tener la cabeza afuera y lo único que quiere el león es pasar el río lo más rápido posible. Pero donde el cocodrilo le coja la pierna, el cocodrilo le ganó. Primero que todo le va a arrancar esa pierna. Una vez que el cocodrilo agarra, como les digo, él gira y con el peso de su cuerpo desmimbra. Le arranca la pierna como si fuera nada. Como para uno romper un palito chiquito. Eso hace el cocodrilo. Ahora, si es en la tierra, si no es en el agua, sino si es en la tierra, gana el león. Efectivamente. Lo que dijo Violeta, depende del terreno. Depende del terreno. Entonces sí, ¿dónde se lucha? La Biblia dice que Satanás anda como león. Cuando dice la Biblia cómo, no se refiere a qué es, sino dice cómo. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, la espada de dos filos. No sé si sepan qué es la espada de dos filos. Hago esta pregunta. ¿Qué es una espada de dos filos? ¿Qué es la espada de dos filos? Según su hábitat. Sí, si es en el agua, gana el cocodrilo. Ahí el cocodrilo reina en el agua, porque es un anfibio. Puede estar, puede estar mucho tiempo sumergido. Pero si es en la tierra, el león es rey. Es el hábitat del rey, del león. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar. Ah, bueno, les hice esta pregunta. ¿Qué es la espada de dos filos? No sé si han visto espada de dos filos. ¿Sí han visto esa expresión? Espada de dos filos. ¿Qué es? ¿Qué es la espada de dos filos? Vamos a ver si están conectados. Cuando la Biblia habla de la espada de dos filos, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la espada de dos filos? La palabra, dice Jason. Les cuento, yo durante mucho tiempo quise tener ese dominio. Cuando recién surgió Internet en Colombia, cuando cogió fuerza, en 1995, desde esa época yo tenía ganas de un dominio
que nadie lo había tomado, y el dominio era espada de dos filos. Vamos a mirar Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 4. Proverbios capítulo 5, versículo 4. Proverbios capítulo 5, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 3. Desde el 1, vamos a leer el 1, 2, 3, 4. Dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Ya sabemos bíblicamente qué es la mujer, la iglesia. Pero cuando dice entonces la mujer extraña, se está refiriendo a algo que no es iglesia, pero que parece iglesia. Delante de los ojos de los hombres parece que es iglesia, porque suceden milagros, las predicaciones son hermosas, lo hacen reír a uno y le hablan cosas motivadoras, pero no hablan el evangelio. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y las otras iglesias que se hacen llamar cristianas, pero no son de Jesucristo? La diferencia es, no enseñan el evangelio, enseñan cosas motivadoras. Entonces no sé si se han dado cuenta que en las iglesias que no son iglesias, ellos preparan la charla y tienen el computador así abierto. Tienen el computador así abierto y están hablando, y de vez en cuando miran el computador y siguen hablando. Ellos tienen preparada la charla. Lo que están dando es una charla motivadora que da resultado. ¿Da resultado en qué sentido? La gente va a aplaudir, la gente va a estar de acuerdo. Le están hablando a las personas lo que las personas desean oír. ¿La señal está imposible? No, entonces voy a pasarme otra vez. Nuevamente voy a pasarme a Wi-Fi. Entonces voy a abrir acá y abro Wi-Fi. Ya una vez que abra Wi-Fi, la señal debería mejorar. Como les digo, es que la señal indicaba... Pero yo creo que es el celular, el dispositivo. Voy a ver si lo formateo dentro de poco. Sí, porque no puede ser las megas, debe ser el dispositivo que ya está bloqueándose. Bueno, entonces, ¿aquí qué dice, no? Dice, Proverbios 5, leíamos hasta el 3, ¿no? De la mujer extraña, los labios de la mujer extraña. Pero ¿qué dice? Acabo de pasarlo a Wi-Fi, en ese momento ya no está por datos, sino por Wi-Fi. Si se sigue cortando, no es el internet, sino es el dispositivo, es el celular, que debe tener algún problemilla. Entonces eso creo que lo vamos a arreglar de aquí a mañana, vamos a formatear los celulares para que esto no siga pasando. Porque los celulares, en especial el que transmite, tiene muy buena memoria, pero porque está cargado de aplicaciones, sé que lo he visto, yo mismo lo he visto funcionando muy lento. Entonces voy a formatearlo. Dice el versículo 4, miren lo que dice. Primero, el versículo 3 habla de la mujer. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Dice el versículo 4, mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Aquí aparece la espada de dos filos, ¿sí? Dice cuál es su fin, como espada de dos filos. Entonces, quiere decir, ¿hay más espadas de dos filos? No más espadas, como espada. Por eso la Biblia habla de que Satanás es como león rugiente, que Satanás anda como león rugiente. Entonces, sí, ya creo que va a tocar que la vean en YouTube, porque efectivamente ya no puedo hacer más. Pasé de datos y no ha mejorado. Bueno, entonces dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entonces, ¿qué es la espada de dos filos? Espada de dos filos es algo que penetra, ¿no? Hasta lo más profundo. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Esta espada de dos filos que dice aquí, esta que es como espada de dos filos, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Esa que es como espada de dos filos tiene una finalidad. Dice, desciende a la muerte. Desciende a la muerte. Entonces, cuando miramos en Hebreos 4:12, vamos a mirar. Hebreos 4, de pronto ustedes no conocían cuando aquí se nombra espada de dos filos, ¿sí? Ustedes tal vez habían oído, o solamente Hebreos 4:12.
Vamos a mirar Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí dice que la palabra de Dios es espada de dos filos. No, aquí no dice es espada de dos filos, dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Digo, cuando leímos en Proverbios 5:4, ¿qué dice en Proverbios 5:4? Sí, ¿qué dice Proverbios 5:4? En Proverbios 5:4 dice que la palabra de Dios, que hay algo que es como espada de dos filos, pero que conduce al Seol, a la muerte. Hay algo que es como espada de dos filos. Aquí, ¿qué está diciendo? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada. Cuando dice más cortante que toda, se está refiriendo a que hay más espadas de dos filos. Hay varias espadas de dos filos. En Proverbios vimos una que es como espada de dos filos, Satanás. Pero la palabra de Dios es más, es mejor. La palabra de Dios es mejor que una espada de dos filos. Entonces, ¿Satanás qué es? Como espada de dos filos. La palabra de Satanás es como espada de dos filos. Proverbios 5, versículo 4. Pero cuando miramos en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda. Está hablando de que hay varias espadas. Más cortante que toda. Normalmente las personas tienden a no meditar sobre la palabra. Si meditan sobre la palabra, se pueden dar cuenta que hay algo escondido. ¿Quiénes me contestaron automáticamente que la palabra de Dios es la espada de dos filos? Pero no es así. La palabra de Dios, según lo que dice Hebreos 4:12, es más. O sea, existen espadas de dos filos o algo que es como espada de dos filos. Vemos en Proverbios 5:4 que es la extraña, la que parece iglesia pero no es iglesia. A eso se refiere la extraña. Dice que su fin, ¿cuál es? La muerte. Su fin es llevar a la gente a que muera. Por eso les decía que en las iglesias que no son iglesias, o sea, las que no, y la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Para que sea de nuestro Señor Jesucristo, ahí tiene que estar Él. Pero ¿qué es lo que Él nos mandó a hacer? A predicar el Evangelio. Y curiosamente, en las que no son iglesias, se cumplen dos requisitos. No predican el Evangelio y le dicen a las personas lo que las personas desean oír. Ayer alguien me pidió que analizara una prédica de su iglesia. Alguien me pidió, analice por favor una prédica de mi iglesia. Solo escuché 5 minutos y encontré cualquier cantidad de locuras. A los primeros 5 minutos. Después seguí escuché. Incluso la alabanza. La letra de la alabanza eran locuras. Nada que ver con Dios, nada que ver con el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que conozcamos el Evangelio. Terminó la prédica, muy bonita, hizo reír a la gente, Dios lo que quiere es que seamos felices, y puso muchos ejemplos. Habló de qué es ser hipócrita, etcétera, etcétera. Habló muchas cosas que la gente estaba de acuerdo, y la gente aplaudía, etcétera, etcétera. Pero finalizó, y él explicó el Evangelio. En ningún momento explicó el Evangelio, nunca. Y como le digo, era una charla bien preparada, tanto que él tenía el computador en un atril. Como tenía el computador en un atril, pues era algo que ya está diseñado para sacarle aplausos a la gente, para hacer que la gente se ría. Ahí es una técnica que se llama oratoria. Por medio de esta técnica puede hacer eso, puede hacer que la gente aplauda, que la gente se emocione por medio de las palabras que se están diciendo. Pero si se anuncia el Evangelio, a la gente le va a incomodar. Si se anuncia el Evangelio, a la gente le va a chocar. Por eso, al mirar espada de dos filos en la Biblia, miramos Proverbios 5:4, que habla de la que no es iglesia. La que parece que es iglesia, pero ¿cuál es su fin? Llevar a la muerte. Es decir, que las personas se sientan felices, digan algo así como, uy, recargué las baterías, siento que ya me recargué, siento que ya como adquirí más. Así se sienten las personas. Pero salen y les preguntan, ¿usted es pecador? Y sí. Si se bautizan, salen del bautizo y les pregunta uno, ¿tú te bautizaste hoy? ¿Viniste aquí donde está la piscina, donde hicieron todos los bautizos? ¿Tú te bautizaste? Sí, bueno. Una pregunta, honestamente, dime la verdad.
¿Tú eres o no eres pecador? Dime la verdad, no exageres. La persona se queda pensando y dice, pues sí, yo no puedo decir que no sea pecador. Entró a la piscina a bautizarse una persona pecadora y salió de la piscina una persona pecadora mojada. Entró al agua seco, pero siendo pecador. Fue y se mojó y salió mojado, pero pecador. Recibió la salvación, le anunciaron el evangelio. Entonces, ¿qué bautizo, qué clase de bautismo está recibiendo? No sé si se dan cuenta, si notan la inconsistencia, la locura, ¿sí? Entonces, por eso en la Biblia dice, Hebreos 4:12, el que la gente conoce, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está hablando de que hay varias espadas de dos filos, pero la palabra de Dios es más cortante, o sea, es mejor. La palabra de Dios es mejor que una espada de dos filos. Una espada de dos filos no logra ser tan eficaz como la palabra de Dios. ¿Y cuál es la finalidad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y des en cuenta lo que narra el versículo de Hebreos 4:12. Dice que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y los tuétanos, habla del hueso, entrar dentro del hueso. O sea, una espada de dos filos no hace eso. Entra dentro del hueso. No sé si ustedes han tratado de matar algún animal. Por más que le saquen filo y le traten de quitar la cabeza, no se la pueden quitar de un solo golpe. En las películas muestran que sí, los samuráis cogen y parten a una persona por la mitad, pero no, eso no es real. Pero la palabra de Dios tiene una finalidad. No sé si cuando ustedes ven esta descripción que aparece en Hebreos 4:12, que dice, Hebreos 4:12, estoy en Proverbios. Bueno, cuando dice que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, está hablando de lo que leímos ayer sobre Levítico 1, sobre la ofrenda por el holocausto. ¿Qué tenía que hacerse con la ofrenda? Tenía que partirse por todas sus coyunturas. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Hebreos 4:12? Está hablando la ofrenda para la expiación del pecado. Por eso la palabra de Dios es la única que puede liberar a una persona del pecado. Una persona no se puede liberar del pecado por sí mismo. El apóstol Pablo lo confirma. Miserable de mí, hallo esta ley, el pecado que mora en mí, y no es en mí, es en mi carne. Nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El tiempo se nos acabó, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Tu palabra es más que las espadas de dos filos. Las espadas de dos filos, como las que se hacen llamar iglesias, pero no son iglesias. Se hacen llamar. Y parece que fuera de Dios, porque la gente se emociona, tal vez la música es hermosa, mueve emociones. Y las charlas son charlas de oratoria muy bien diseñadas para que la gente esté feliz, para que la gente esté contenta, para que la gente sienta que aprendió algo nuevo para su vida. Cuando en la Biblia dice, el que halle su vida la perderá. Pero en las iglesias que no son iglesias no hablan de la vida en el cielo, de cómo garantizar que una persona tenga vida en el cielo. Solo dan por sentado a las personas que asisten que son hijos de Dios, pero cuando les preguntamos si son pecadores dicen que sí. ¿Qué están enseñando en estos lugares que parece que fueran de Dios, pero no son de Dios? Enseñan cosas muy bonitas, pero no enseñan el Evangelio. No pueden sacar a una persona de la condenación. Esa es la espada de dos filos que habla Proverbios 5:4. Parece que es dulce a nuestro paladar, pero al final nos lleva a la muerte. Satanás quiere eso, y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza para querer que las personas escuchen algo diferente al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que conforme a las Escrituras, como lo dice Lucas, 1 Corintios 15, versículo 3, 4, conforme a las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Más adelante podemos ver, ya lo hizo. En Hebreos 1:3 dice que Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Esto no lo enseñan en las iglesias. Enseñan muchas cosas hermosas, pero no enseñan esto. ¿Por qué no lo enseñan? Porque ellos no lo tienen. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy y permite que si han estado intoxicados por algo que parece de Dios, pero no es de Dios, como la espada de dos filos que aparece en Proverbios 5:4, permite que escuchando la palabra verdadera, sin ninguna manipulación y sin ningún intento de hacer que las personas se sientan bien, sino únicamente con la intención de que sus almas tengan la garantía de que van a ir al cielo conforme a la palabra,
Permite que las personas que han escuchado reciban la salvación. Te lo pido. Y hemos orado junto con los justos que se encuentran en este momento, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.